Romanos 10, 9 a 17. San Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe a los romanos: porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito: ¡qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien! Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha. Y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Es lo que está escrito. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Romanos 10, 9 a 17. Y repito el último versículo, que es 17. Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha. Y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Que Cristo Jesús que dice a mí, que me dice: ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere Jesús de ti? Eso es lo que hay que decir a esa persona. Jesucristo te está llamando. Jesucristo te ama. Cuando no se escucha, no se cree. Y mucha gente no ha escuchado. Y San Pablo, en otro sitio, dice: porque el Maestro que infunde esas palabras de Cristo en nosotros se llama Espíritu Santo. Es el Maestro de los maestros. Desde el día del Pentecostés infundió ese fuego de palabras de Jesús en los apóstoles para que hablen de Él, de lo que habló. Porque Jesús lo había profetizado en Juan 15 y 16, diciéndoles: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando Jesús decía eso, tenían el Antiguo Testamento escrito. El libro como un día se le pasó el libro de Isaías a Jesús, él leyó ante el público. Pero Jesús dice a los apóstoles: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia,
sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. En Juan 16, 12 a 15. Antes, en el capítulo 15, termina el capítulo 15 diciendo: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. O Juan 15, 26 a 27. El don de enseñanza es un don del Espíritu Santo, que derrama en ti las cosas de Jesús, sus palabras, su vida, para ser testigo de Jesús. Te levantas para hablar al público si tienes el don del Espíritu Santo, si no es, como a veces lo digo, una elocuencia. Hay los que tienen una elocuencia, tienes palabras para manejar, hacer frases. La evangelización no es fraseología o no sé, o retórica. Es muy sencillo. Presentar a Jesús que murió y resucitó por ti. Jesucristo está aquí, pero eso no es suficiente. ¿Pero dónde está? ¿Está sentado sobre una silla? ¿Está sentado, no sé? Está en mí. Si no es así, estás enseñando en vano. Punto. Ya. El don de enseñanza consiste en presentar a Jesús que vive en ti. A los que todavía no lo han recibido en ellos. Ya. Quien tenga ese don, que se levante y que enseñe. Y es en eso dar testimonio. Lo encontré, está en mí, me transformó, me llenó. Vosotros también seréis mis testigos. En eso, usando palabra testigo, testimonio, no insisto, porque ya hay otra charla acerca de eso. Pero sabiendo que la enseñanza es un comentario de tu propia vida en Jesús a los demás. Presentar a Jesús que amas, que conoces, que has encontrado, que te salvó a los demás. Y ese don de enseñanza, quien lo recibe, abre la puerta de salvación a muchas almas. Eso te lo digo. Ya. Porque el Espíritu Santo se derrama por su boca. Cuando enseña, el Espíritu Santo se apodera de las personas. Y, independientemente de ella. Es el caso de San Pablo, de los apóstoles desde el día de Pentecostés. Cuando se levantaron, hablaron de Jesús. Y 3.000 personas se bautizaron. Siempre donde pasaban, los judíos, escribas, tenían miedo, porque la gente arrastraba mucha gente detrás de ellos. El perfume de Jesús atraía a la gente detrás de ellos. Porque Jesús estaba vivo en ellos, en su vida. Hablaba de Jesús vivo en su propia vida. Testigos. En Filipenses 2, 5 a 11. San Pablo hablándonos
escuchar. Si tus oídos han escuchado de Jesús, que sepas que te estás salvando. Es una buena noticia. Si tus oídos escucharon de Jesús, que sepas que te estás salvando. Es también Romanos lo que dice profesar con tus labios, pero no se profesa lo que no se ha escuchado. Claro, si tú primero has escuchado, si esa palabra entró, te está salvando. Y cuando sale por la boca, la salvación se va encendiendo más. Es lo que justamente San Pablo nos dice en lo que hemos leído, pero con más precisión acerca de la profesión en Filipenses 2. Solemos escucharlo, pero a veces no entendemos, no nos enteramos de verdad de la grandeza de eso. Que el Espíritu Santo nos lo permita y nos lo dé. Tened entre vosotros sentimientos propios de Cristo Jesús. Los sentimientos propios de Cristo Jesús. Sentir como Jesús siente. El cual, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios. Retener avidamente nuestros valores, nuestros intereses, nuestros honores, imitando a Jesús. ¿Qué hay que hacer? Como dice San Pablo, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchar Jesús, al nombre de Jesús, escuchando el nombre de Jesús. En eso empiezan las cosas, escuchando. La fe viene de la escucha. Cuando han hablado de Jesús, ¿has escuchado? Si has escuchado, hay algo que empezó en ti. A veces no se escucha. El nombre de Jesús es misterioso, de verdad. Todo eso, lo que acabamos de leer, por la obra de los santos, se reza en todos los monasterios, en todos los conventos, en todas las comunidades que rezan las vísperas, todos los sábados en general, excepto durante la Cuaresma, se reza allí. Pero ¿acaso se escucha de verdad? Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el infierno. Pero, ¿y se calla? Nadie habla de Jesús, o poco, sino de los problemas. Es que en la iglesia no hay fe. Es que eso y eso, problemas. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo. Pero, ¿acaso se tiene fe en ese nombre? Yo creo que el mundo puede cambiar de faz si hay los que creen en Jesús. Porque Jesús actúa por los que creen en Él. Tienen fe en Él,
como San Pablo. ¿Cuánta gente convirtió él? Es que era una persona, no sé, extraordinaria, pero él que perseguía a la iglesia y mató. Era extraordinario así. No, lo que le hace extraordinario es convertirse, dejar a Jesús tomar sus rendas. Y tú también puedes desde hoy hacerlo. Deja que Jesús tome tus miedos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo a morir? ¿Miedo a vivir? ¿Hasta cuándo? Jesús, me lanzo, me rindo ante tu cruz, ante tu poder. Haz en mí lo que quieras. Jesús, aquí estoy. Tienes poder, creo en ti, Jesús. Y verás lo que pasará. Al nombre de Jesús. ¿Tienes miedo a Satanás? ¿Miedo del miedo? Y Jesús esto, al nombre de Jesús. Jesús. Y a veces hay las personas que se le dice Jesús, escuchan al Señor. Es como tiene en sus oídos un transform. Se escucha Jesús, entra Jesús y ellos, Señor. No sé lo que pasa, de verdad. Ahora, yo puedo, pero es lo que está escrito al nombre de Jesús. ¿Y por qué nosotros escuchamos Señor? ¿Qué pasa en nosotros? Es al nombre de Jesús, es el Señor. Claro, Jesús, pero se llama Jesús. Y tiene nombre, y ese nombre, sobre todo nombre, es Jesús. El don de enseñanza entonces empieza cuando no escucha el nombre de Jesús. Cuando escuches, el Padre, oye, nos ha hablado de Jesús, pero ya habrás pasado otra etapa muy importante. Lo que justamente dice, toda lengua proclama. Es una ley. Toda lengua proclame. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. ¿Cuántas veces tú lo proclamaste? Ante las preocupaciones, ante no sé qué, es que te va a pasar eso. No tengas miedo, porque Jesucristo es Señor. ¿Lo que significa eso? A veces, aunque hablando de Señor, ese nombre o esa no resuena de la misma manera que sonaría en los oídos de los judíos. Porque para los judíos decir Señor es algo muy tremendo. Señor, el Dios de los ejércitos, que hizo caer, los de Egipto, el que solo Moisés podía acercarse, y la montaña temblaba, tenían miedo el Señor. Y cuando decimos que Jesús es Señor, es eso. Si podemos, porque a veces suena a la manera señor tal, pero después casi se le pone al suelo, señor tal, no sé, y después se le machaca, se le tortura, llamándole Señor. Jesús no es Señor de la misma manera que lo es el Señor tal, no. Es otro tipo de señorías y señoríos. Y señores, señorías y señores, señoras y señores. Es otro tipo, no. Se habla de su nombre, el mundo tiembla. Se habla de su nombre, los demonios se arrodillan. En el cielo todo el mundo se arrodilla. Y tú piensas que ante tus dificultades, es que tengo una persona que me odia. ¿Esa persona quién es? Nada, basura.
¿Por qué le tienes miedo? Ahora no comes, no caminas, no, porque hay una persona, mi cuñada, mi suegra, paralizada por esa persona. ¿Por qué tienes miedo de la gente mortal? Profesando que Jesús es Señor. Jesús, proclamar esa señoría es decir, nadie me tocará, ni nada, caminando en el nombre de Jesús. Como he ido a veces defiando a Satanás, a los demonios, en mis charlas, en algunos sitios para ayudar a la gente a sanarse del miedo a Satanás, llamándole, ¿cómo se le llama? Los demonios del aire, no sé, de los volcanes, o de los no sé qué, del mar. Si sois más fuertes que Jesús, que me mováis del suelo al techo, ahora mismo. Y si no lo hacéis, sois nada, basuras, que nadie os vuelva a tener miedo. Y me ponía así. Porque no pueden moverse. Y hablando de Jesús, se arrodillan directamente. Claro. Y hay los que tienen miedo de los demonios. Cuando si estamos en una oración, alguien empieza a moverse por otro tipo de problema que no tiene nada que ver con... son demonios. Yo nunca volvería a esa oración. Pero tú piensas que puedes huir y correr, tener más velocidad que ellos. Si Jesús no te protege contra ellos, no puedes huir de ellos. Lo mismo que a veces la gente se equivoca pensando que en un sitio hay demonios y en otro no. Cuando estoy en mi casa, estoy bien, o en la iglesia. Pero cuando llego a mi casa, me mueven. Caminan en ti, incluso en la iglesia están en ti, claro. Tranquilos sí, pero cuando llegan a tu casa te mueven. Pero tienen respeto, porque si te movieran en la iglesia, mira que... Entonces te guardan, cuando llegas a tu casa, bromeando. Pero esos animalitos, no sé qué son, nada son. Jesús es el Señor. Cuando no se cura de ese miedo a los demonios, ya tiene en su boca, en sus oraciones, la manera de enseñar a los demás también a pasar por ahí. Porque una de las armas de Satanás es sembrar el miedo. Tiene miedo. El que tiene miedo. Los apóstoles se curaron del miedo el día de Pentecostés por el poder del Espíritu Santo. Los oídos que han escuchado el nombre de Jesús es el primer paso de enseñar a los demás lo que has escuchado. En otras palabras, quiero decir y comentar que la enseñanza, el don de enseñanza, empieza por el don de escuchar. El que tenga el don de enseñar, tiene primero el don de escuchar. Por ejemplo, si hay una persona que tiene justamente el don de enseñanza, todo lo que he ido hablando, lo puede repetir muchas cosas de lo que he ido hablando. Y no es un problema de memoria, no, es que sabe memorizar, no, es otra cosa. Es otra cosa. El Espíritu Santo tiene su propia memoria, en el que ayuda a los suyos a grabar lo que tienen que grabar. Escuchar. ¿Qué has escuchado? También alguien que tiene el don de enseñanza, tiene el don de, le gusta escuchar también las enseñanzas ungidas. Escucha. Por ejemplo, las charlas cotidianas, las charlas que... Si tiene esa gana de escucharlas, es como si tiene en sí
esa caja de memoria en que estudiante pone otra cosa. Tienes que llenar ese sitio. Donde se coloca justamente la comida que esa persona tendrá que dar a otras personas. Y el Espíritu Santo lo va actualizando en cada enseñanza, en cada charla, poniendo las cosas en su sitio para que cuando esa persona abra la boca, salga de ella la unción para dar la vida a las almas, la vida en Jesús. Es muy importante saber escuchar. Os animo en ese momento, si queréis cultivar el don de enseñanza, escuchar mucho las cosas acerca de Jesús. Escuchar a San Pablo, leer a San Pablo, escuchar los que te hablan de Jesús. Y toda lengua proclame. Cuando llega el momento de proclamar, eso, ¿qué voy a decir? Una persona puede preguntarse, es que me da la palabra, ¿qué voy a decir? Pero no se trata de decir qué, es hablar de una persona viva, que se llama Jesús, tiene cara y tiene nombre, se llama Jesús. Y toda la lengua proclame, Jesucristo es Señor. Y no se dice que alguien le domina, no. Nadie domina a Jesús. Jesucristo es Señor. Como los apóstoles empezaron a proclamarlo en Hechos de los Apóstoles 2:36, anunciando como de manera solemne el señorío de Jesús, diciendo, inaugurando todas las predicaciones, la inauguración oficial de todas las charlas y predicaciones, el día de Pentecostés, como dando una línea en que tú, si quieres realmente seguir enseñando, de eso tienes que hablar. Y San Pablo repitió en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, es lo que yo recibí y es lo que hablo. Que Jesucristo murió, que resucitó, es así. De Jesús. Pedro estaba hablando el día de Pentecostés y llegó el momento que dijo, por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda seguridad, que conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Es decir, que no hay que esperar que venga otra persona, ya está aquí. Presentar a Jesús. Cuando sientas que escuches que te han hablado de Jesús, porque yo he ido acompañando a muchas personas y atendiendo también, es difícil que de la boca salga el nombre de Jesús, os lo digo. Uno milagro. Cuando yo estoy escuchando a alguien hablándome de Jesús, ¡qué milagro! ¿Cómo eso puede ser? Como en un convento, después una hermana en silla de rueda por edad, me agradece después del tiempo que pasé allí diciéndome, Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Nos has hablado de Jesús, de Jesús, de Jesús. Aparición para mí. Eso que me habla de Jesús así. Y me ha dicho una cosa diciendo, como son de franciscanos, nuestro Padre Francisco hablaba de Jesús, estaba enamorado de Jesús. Y dicen que sus labios
olían perfume, porque hablaban mucho de Jesús, Pero a veces ya no es así. Una persona se le habla de Jesús, él viene con su transporte, es que el Señor, y no lo quiere dejar. Hagas lo que hagas. De verdad, esos demonios que han llenado no quieren arrodillarse para que se proclame el señorío de Jesús. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho frecuentemente, y no nos extraña que algunas personas no lo digan, aunque sea el Papa. Es algo escondido a los grandes. Si justamente tú recibes ese don, hay que proclamarlo. No tengas miedo de nadie, proclamando el señorío de Jesús, porque Jesús es el Señor de toda la creación, de todas las personas. Que se derrame en el mundo entero ese don de enseñanza, presentar a Jesús al mundo, proclamar su señorío sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la rabia. Así que yo siempre me enfado. ¿Hasta cuándo? Dile a Jesús que arranque ese enfado de tu alma. Es que tengo tristeza, no sé qué hacer. Pero dile a Jesús que lo arranque de tu alma. ¿Lo has hecho cuántas veces? Has pasado, por ejemplo, un mes, todos los días, diciendo a Jesús, Jesús, sana mi tristeza. De la mañana a la tarde, y Jesús no te escuchó. Si lo hiciste, levanta el dedo para que sepa que Jesús no es el Señor. Un mes, todos los días, diciendo a Jesús, Jesús, sana mi tristeza. Señor Jesús, sana mi tristeza. Y Jesús no te sanó. Levanta el dedo para ver que Jesús no puede. Es que a veces no sabemos rezar, claro. Hay que gritar. Y no hay que soportar que el mar te domine. Hay que hacer arrodillar el mar en el nombre de Jesús. No te dejes hundir en la depresión. Jesús ha vencido la depresión. Jesús está vivo. Levántate y al trabajo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nunca más la depresión. En el nombre de Jesús.